San Leandro de Sevilla, nacido alrededor del año 534 en Cartagena, España, fue una figura clave en la historia religiosa y política de la península ibérica durante el siglo VI. Provenía de una familia noble y distinguida, siendo su padre Severiano un notable hispanorromano. Leandro tenía 3 hermanos, Isidoro, Fulgencio y Florentina, todos los cuales también fueron santos. Desde temprana edad, Leandro mostró una gran inclinación hacia la vida religiosa y el aprendizaje. Fue enviado a Sevilla, donde ingresó en un monasterio, dedicándose al estudio y a la vida ascética. Su profunda devoción y sus habilidades intelectuales rápidamente lo destacaron, y fue elegido abad del monasterio. En el año 579, Leandro fue nombrado obispo de Sevilla. Como obispo, se enfrentó a un reino visigodo en crisis religiosa, dividido entre el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, y el catolicismo. El arrianismo era la religión oficial de los visigodos, mientras que la población hispanorromana era mayoritariamente católica. Leandro fue un firme defensor de la fe católica y trabajó incansablemente para convertir a los visigodos arrianos al catolicismo. Una de sus principales tácticas fue la educación y la formación religiosa, utilizando su posición para promover el conocimiento y la enseñanza de la doctrina católica. Uno de los eventos más significativos de su vida fue la conversión del príncipe visigodo Hermenegildo. Hermenegildo, hijo del rey Leovigildo, fue influenciado por Leandro para abrazar la fe católica. Este acto de conversión provocó un conflicto abierto con su padre, el rey Leovigildo, quien permaneció arriano y vio en esta conversión una amenaza a su autoridad. El conflicto culminó en una guerra civil, con Hermenegildo liderando una revuelta contra su padre. Leandro apoyó a Hermenegildo, lo que resultó en su exilio cuando Leovigildo logró derrotar a su hijo. Hermenegildo fue capturado y martirizado por su fe, y Leandro se vio obligado a buscar refugio en Bizancio. Durante su exilio, Leandro continuó trabajando por la unidad de la Iglesia y escribió varias obras teológicas, incluyendo una defensa de la Trinidad y una serie de cartas que circulaban ampliamente en la cristiandad occidental. Su tiempo en Bizancio también le permitió fortalecer sus vínculos con la Iglesia oriental. Después de la muerte de Leovigildo, su hijo Recaredo subió al trono. A diferencia de su padre, Recaredo había sido influenciado por las enseñanzas de Leandro y decidió abrazar el catolicismo. En el Tercer Concilio de Toledo en el año 589, Recaredo abjuró públicamente del arrianismo y declaró el catolicismo como la religión oficial del reino visigodo, un acto que marcó el triunfo de Leandro. Leandro presidió el Tercer Concilio de Toledo, que fue un hito en la historia de la Iglesia en España. Este concilio consolidó la unidad religiosa del reino visigodo bajo el catolicismo y estableció reformas importantes en la liturgia y la disciplina eclesiástica. El éxito del concilio fue en gran parte debido a los esfuerzos y la influencia de Leandro. Tras su regreso a Sevilla, Leandro continuó su labor pastoral y educativa. Estableció escuelas para la formación del clero y promovió la cultura y el conocimiento. Su hermano Isidoro, quien eventualmente lo sucedería como obispo de Sevilla, fue uno de sus principales discípulos y colaboradores. Leandro también fue un prolífico escritor. Sus obras incluyen tratados teológicos, sermones y cartas, muchas de las cuales han sobrevivido y son testimonio de su erudición y devoción. Su trabajo más conocido es el Homiliarium, una colección de sermones que se utilizaron ampliamente en la Iglesia hispana. San Leandro jugó un papel crucial en la conversión y la unificación religiosa de los visigodos. Su capacidad para combinar diplomacia, educación y fervor religioso le permitió superar los desafíos políticos y religiosos de su tiempo. Su legado fue una iglesia visigoda fuerte y unida bajo la fe católica. Leandro murió en Sevilla el 13 de marzo de 600. Fue enterrado en la Catedral de Sevilla, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Su hermano Isidoro, quien continuó su trabajo y su legado, también fue canonizado y es considerado uno de los grandes doctores de la Iglesia. La influencia de San Leandro perdura en la historia de la Iglesia en España.
Su papel en la conversión de los visigodos y en la consolidación del catolicismo en la península ibérica es un testimonio de su santidad y su dedicación a la fe. Su vida y sus obras siguen siendo un modelo de liderazgo y devoción para los cristianos. San Leandro de Sevilla es venerado como santo en la Iglesia Católica y es conmemorado el 13 de marzo. Su legado de fe, educación y reforma continúa inspirando a los fieles en todo el mundo, y su historia es un recordatorio del poder de la dedicación y la perseverancia en la promoción de la fe y la unidad eclesial. En resumen, San Leandro de Sevilla fue un obispo, reformador y educador que jugó un papel crucial en la historia religiosa de España. Su vida de dedicación a la fe católica, su liderazgo en tiempos de conflicto y su capacidad para influir en los líderes políticos de su tiempo hicieron de él una figura central en la unificación religiosa del reino visigodo. Su legado perdura en la Iglesia y continúa siendo una fuente de inspiración para los cristianos de todas las épocas. San Leandro de Sevilla, conocido por su papel en la conversión de los visigodos al catolicismo y su contribución a la reforma eclesiástica en España, dejó un legado de enseñanzas y reflexiones espirituales. Aunque no se conservan muchas frases específicas atribuidas directamente a él, aquí tienes algunas de las reflexiones y enseñanzas más populares asociadas con su legado. La unidad de la fe es la fuerza de la Iglesia. El verdadero amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. La educación es la clave para una iglesia fuerte y unida. En tiempos de conflicto, la oración y la sabiduría deben guiar nuestros pasos. La verdad de Cristo debe ser defendida con valor y humildad. La paz verdadera se encuentra en la unidad bajo Dios. El arrepentimiento y el perdón son el camino hacia la reconciliación. La liturgia es el corazón de la vida cristiana, donde encontramos a Dios y renovamos nuestra fe. El liderazgo cristiano debe ser un servicio humilde y dedicado a Dios y a su pueblo. El Espíritu Santo nos guía en la verdad y nos fortalece en la fe. Aunque estas frases pueden no ser citas directas de San Leandro de Sevilla, reflejan los valores y las enseñanzas que promovió a lo largo de su vida. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración y guía para los cristianos, destacando la importancia de la unidad, la educación y el amor en la fe. San Leandro de Sevilla es principalmente conocido por su papel en la conversión de los visigodos al catolicismo y sus esfuerzos de reforma dentro de la Iglesia. No es especialmente famoso por haber realizado numerosos milagros, como algunos otros santos de la tradición cristiana. Sin embargo, su vida y legado han sido considerados milagrosos en términos de impacto espiritual y eclesiástico. A continuación, se detallan algunos eventos y acciones que, aunque no sean milagros en el sentido tradicional, reflejan su influencia y su capacidad para efectuar cambios significativos. Conversión de los visigodos. Conversión de Hermenegildo. San Leandro fue instrumental en la conversión del príncipe visigodo Hermenegildo al catolicismo. Aunque esto provocó un conflicto con su padre, el rey arriano Leovigildo, y resultó en el martirio de Hermenegildo, esta conversión fue un paso crucial hacia la unificación religiosa de la península ibérica. Triunfo en el Tercer Concilio de Toledo. Conversión de Recaredo y el reino visigodo. Tras la muerte de Leovigildo, su hijo Recaredo ascendió al trono. Influenciado por las enseñanzas de Leandro, Recaredo se convirtió al catolicismo y declaró esta fe como la religión oficial del reino en el Tercer Concilio de Toledo en 589. Este evento es visto como un milagro político y espiritual, consolidando la unidad religiosa del reino visigodo bajo el catolicismo. Reformas eclesiásticas y educativas. Reformas litúrgicas y disciplinares. San Leandro implementó reformas significativas en la liturgia y la disciplina eclesiástica, promoviendo una práctica religiosa más coherente y ortodoxa. Estas reformas fueron fundamentales para la consolidación de la fe católica en la región. Fundación de escuelas para el clero. Leandro estableció escuelas para la formación del clero, mejorando la educación religiosa y promoviendo un clero más instruido y comprometido. Esta acción tuvo un impacto duradero en la calidad del liderazgo eclesiástico en la región. Influencia personal y espiritual. Guía espiritual de su hermano Isidoro. San Leandro fue mentor y guía de su hermano menor, Isidoro de Sevilla,
quien más tarde se convertiría en uno de los teólogos más importantes de la Iglesia y sería canonizado como santo. La influencia de Leandro en la vida y obra de Isidoro es vista como una extensión de su legado espiritual. Curaciones atribuidas a su intercesión. Curaciones post-mortem. Después de su muerte, se han reportado curaciones milagrosas atribuidas a la intercesión de San Leandro. Aunque estos milagros no están tan documentados como los de otros santos, la devoción popular ha mantenido su reputación como intercesor poderoso. Protección y unidad de la Iglesia. Protección de la fe en tiempos de herejía. Durante su vida, Leandro defendió con éxito la fe católica contra el arrianismo y otras herejías, protegiendo la integridad doctrinal de la Iglesia en un periodo de gran confusión religiosa. San Leandro de Sevilla puede no ser conocido por realizar milagros espectaculares en el sentido tradicional, pero su vida y su obra tuvieron un impacto milagroso en la historia religiosa y cultural de España. Su capacidad para convertir a líderes importantes, reformar la Iglesia y guiar espiritualmente a figuras clave como su hermano Isidoro, refleja su profunda santidad y su papel crucial en la consolidación del catolicismo en la península ibérica. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración y veneración para los fieles, y su influencia perdura en la historia de la Iglesia. San Leandro de Sevilla, conocido por su santidad y su papel crucial en la conversión de los visigodos al catolicismo, ha inspirado numerosas oraciones a lo largo de los siglos. Aquí tienes una colección de oraciones dedicadas a San Leandro de Sevilla, reflejando su devoción y sus valores. Oración a San Leandro de Sevilla. Oh glorioso San Leandro de Sevilla, tú que trabajaste incansablemente por la unidad de la Iglesia y la conversión de los corazones a Cristo, te pedimos que intercedas por nosotros ante el Señor. Guíanos en el camino de la fe y la verdad, y ayúdanos a vivir en unidad y amor, siguiendo tu ejemplo de santidad y dedicación. San Leandro, ruega por nosotros, para que podamos ser dignos de las promesas de Cristo. Amén. Oración por la unidad de la Iglesia. San Leandro de Sevilla, tú que luchaste por la unidad de la Iglesia y la conversión de los herejes, te pedimos que intercedas por nosotros para que la Iglesia se mantenga unida en la fe y en el amor. Ayúdanos a superar nuestras divisiones y a trabajar juntos por la gloria de Dios. Que tu ejemplo de dedicación y celo nos inspire a ser verdaderos discípulos de Cristo. San Leandro, defensor de la fe, ruega por nosotros. Amén. Estas oraciones reflejan la devoción y el respeto que los fieles tienen por San Leandro de Sevilla, buscando su intercesión y siguiendo su ejemplo de santidad, unidad y dedicación a la Iglesia.